Bien. Volvemos entonces al documento. Ok. Ahí están viendo la pantalla, ¿correcto? Sí, 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 señor. señor. Perfecto. Muy bien. Señor. Ok. Sí, Entonces, señor. ya hablamos, igual, después profundizaremos un poco más de elementos sobre esta noción de configuración. En cuanto al cuerpo, las nociones de cuerpo, bueno, voy a hacer una primera pausa. Insisto que el otro concepto es el concepto espacial o espacio. Voy a decirles muy brevemente una cosa concreta y después la vamos a profundizar, y es que es diferente, tomen nota de este otro concepto, es diferente la noción de espacio y la noción de lugar. Son diferentes entre sí. ¿En qué sentido? Cuando uno habla del lugar, uno realmente se refiere al lugar físico, ¿ok? Al lugar concreto. ¿Mm? Quiere decir que el concepto de lugar se refiere a una dimensión más táctil, sí, insisto, más concreta, ¿ok? Entonces el lugar es lo concreto, es lo físico. Cuando uno habla de espacio, uno está hablando de una noción más amplia, porque uno puede hablar de espacios imaginarios, espacios virtuales, espacios, hablando de ritual, que por acá hablaban de eso, espacios rituales, en fin, ¿sí? O sea, no tiene que ser, la noción de espacio no tiene que referirse a aquello concreto que estamos habitando. ¿Listo? Pero no quiere decir que esa noción de espacio amplia no esté siempre conectada a un lugar físico. Y es una diferencia que es muy importante tener en cuenta. Se la explico muy brevemente. El lugar físico es, insisto, aquello concreto, aquello, digámoslo así, matérico. ¿Bien? Quiere decir que yo estoy en mi habitación, estoy en mi cuarto, y ese cuarto, como lugar físico, existe, ¿vale? Y quizás como lugar físico es igual a todos los cuartos, a los cuartos de mi edificio, de mi conjunto, si son de estas construcciones que son seriadas, ¿correcto? Bien. Pero una cosa es el lugar como instancia física y otra cosa es el espacio, y este es un concepto importante, el espacio como significación. Quiere decir que ese lugar concreto, cada quien lo significa de una manera diferente. Entonces, cuando yo significo un espacio, eso quiere decir que le doy un valor más allá de lo físico o de lo concreto. Lo puedo significar simbólicamente, emocionalmente, y en ese sentido, el espacio trasciende de algo meramente, insisto, físico. Por tanto, ya mi cuarto no es igual a los demás cuartos, así estén hechos de la misma manera, porque para mí implica una significación. Uno significa un espacio cuando lo habita. Cuando uno pasa de, digamos, flotante o de manera efímera por un lugar físico, generalmente no lo va a significar. Eso quiere decir entonces que la noción de realidad, que es más real que se pone en tensión. O sea, si un psicólogo quiere conocer a una persona y le pregunta por su cuarto o por su casa o por su habitación, en fin, no le va a preguntar por los elementos físicos que lo componen, porque el psicólogo no es arquitecto, no va, y tampoco le interesa comprar el apartamento. Va a preguntar por las significaciones, o sea, te va a preguntar no cómo es tu cuarto, que si tiene piso de madera o si tiene techo real o falso de concreto, o láminas o vidrios, etcétera, sino que te va a preguntar qué significa para ti. Entonces, quizás tu cuarto, en términos físicos, es igual a muchos otros cuartos, pero en términos de significación, puede ser una jungla, o puede ser eh, el fondo del mar, o puede ser una galaxia, o puede ser una cárcel, o puede ser una cámara de tortura, según como uno lo signifique. Lo que hace el configurar como acción creativa, es una configuración, generalmente desde el arte, y no lo hacen solamente los artistas, es hacer marcas, establecer marcas en el lugar que den cuenta de esa significación. Quiere decir que yo, para demostrarle a quien entra a mi cuarto que mi cuarto es distinto a otros cuartos, trato de que esa significación está dentro de mí, es subjetiva, se haga visible, se haga tangible. ¿Cómo? Pintando el cuarto, decorándolo, poniendo elementos, digamos que de alguna forma creando una atmósfera, configurando una atmósfera que dé cuenta de esa significación y que la haga visible para los demás y que la haga sentir a los demás. ¿Okay?
Eso lo hacemos todos los seres humanos y eso es un carácter ritual que tenemos. El primer ejercicio ritual del ser humano es establecer marcas simbólicas sobre un espacio para evidenciar esas significaciones que no son tangibles y que no son evidentes para los demás, ¿sí? En términos de antropología, por ejemplo, cuando un antropólogo quiere conocer una comunidad, lo primero que va a hacer es intentar conocer sus imaginarios, sus significaciones. Entonces quiere decir que dos barrios, por ejemplo, como lugar físico pueden ser exactamente iguales, pero como espacio de significación son distintos, porque sus habitantes lo han significado de manera diferente, y en esa significación después establecen marcas simbólicas para que quien viene de afuera se dé cuenta que la significación es diferente. Eso en cuanto a noción de espacio y lugar. Vamos a guardar eso en nuestras mentes porque ahorita lo vamos a retomar, ¿sí? En cuanto al cuerpo, ¿cómo entendemos el cuerpo o cómo se propone el cuerpo en esta clase? Como un lugar, quiere decir algo que existe, que es físico, que está allí y que es prácticamente un contenedor en el que se inscriben significaciones. ¿Eso qué significa? Valga la redundancia. El cuerpo es un lugar que está ahí presente, sobre el cual yo inscribo significaciones. Quiere decir que según las percepciones que yo tenga del mundo, como yo fui educado, como yo fui influido, yo significo los otros cuerpos y en ese sentido inscribo ideas sobre un cuerpo como lugar. Después vamos a ver eso con ejemplos más concretos. Pero también el cuerpo como un lugar de enunciación. Quiere decir que el cuerpo es el lugar desde donde yo me enuncio en una percepción donde no voy a separar cuerpo y mente. Quiere decir eso que el cuerpo y la mente son una misma cosa, están totalmente unidos y finalmente es una dimensión desde la que yo hablo. Y el cuerpo como un campo relacional. Ahorita hablamos de lo relacional. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo es un campo relacional porque se configura, también hablando de configuraciones, siempre en relación con. El cuerpo no existe como un ente separado, flotante, separado de un universo de relaciones, sino que el cuerpo es un campo relacional en tanto que se configura por las relaciones que establece con otros cuerpos, con el espacio, con la realidad, con el tiempo, y por supuesto que un cuerpo no nace con significaciones, las relaciones crean significaciones, y si yo cojo un cuerpo, acabito de nacer y lo coloco en un contexto o en otro, en un país o en otro, este cuerpo, como campo relacional, va a configurarse como un cuerpo distinto según donde yo lo ubique. Por supuesto que si hubiéramos crecido en China, hubiéramos sido diferentes a si hubiéramos crecido en Rusia o en Estados Unidos o como hicimos aquí en Colombia. Por tanto, dice que al final el cuerpo también se entiende como un espacio, o sea, no solamente como un lugar físico, sino como un espacio en tanto que ya me entendieron que es un espacio de significación. ¿Listo? Vamos a la otra presentación. Aquí están las estrategias. Hago una pausa entonces, ahora micrófono, y segundo concepto entonces, o otros conceptos que ya después del primero que hablamos de configuración, vinieron estos que entonces son la noción de o la diferencia entre el lugar como instancia física y el espacio como significación. Pregunto, ¿alguna duda con respecto a esa primera diferencia, el lugar como instancia física y el espacio como significación? ¿Muy complejo o se entiende? Igual, ahorita les voy a comentar prácticas que nos van a ayudar a entender mejor eso. Profe, yo quiero dar un apunte y es el tiempo o el momento en el que se da ese apunte, porque digamos, si nos hubiesen preguntado qué significa el cuarto para nosotros hace, no sé, 6 meses, a lo que significa ahora, pues es totalmente diferente. Eso es un muy buen apunte, te felicito, porque justamente eso vamos a hablar ahorita, a partir de un concepto que se llama el punto cero, otro concepto, van a llenarse de información acá, tomen nota, en fin, porque son muchos conceptos. ¿Qué es el punto cero? El punto cero es el espacio propio de percepción, es desde donde tú percibes el mundo, desde donde aprehendes con H intermedia el mundo y desde donde tú significas el mundo. Ese punto cero es variable, nunca es fijo, no es absoluto. Por supuesto, tienes toda la razón. Desde ese punto cero tú vas a significar los lugares y a convertirlo en espacio de significación
de manera distinta en dependencia de también el momento que tú estés viviendo, el momento que estés en la relación, pero ojo, pila, siempre tengan en cuenta que ni es una acción que depende completamente de ti ni completamente del espacio. Se da en la relación y muchas veces creo que les ha pasado a ustedes, se da como un resultado que uno a veces ni siquiera alcanza a prever, porque es la relación la que lo provoca. Pero sí, muy buen apunte. ¿Alguien más? Yo, Sí, ahí en la lectura hay un ejemplo que para mí fue como lo que más me aclaró eso de la diferencia entre lugar y espacio, sí, y es cuando dicen que un chamán hace un círculo con fuego y él está en el centro del total, círculo. Y entonces perfecto. dicen la tierra que hay dentro del círculo y fuera es la misma, o sea, es el mismo lugar físico. Pero el espacio significativo es ese círculo porque el chamán así le dio esa importancia, esa significación. Correcto, y gracias por citarlo porque realmente es un muy buen ejemplo y por eso estos son actos rituales. ¿Qué es la ritualidad en este, como lo vamos a proponer aquí en la clase, chicos? La ritualidad va a ser una relación que no se ata a lo religioso, a la religión en sí. Puede atarse, pero no tiene por qué estar atada. La ritualidad entonces es una tendencia humana que tenemos a significar los espacios a través de rituales que establecemos. Entonces el ejemplo va muy bien. Bien, continuamos entonces. Estrategias que vamos a utilizar en la clase. Primero, y aquí ya va prácticamente el primer ejercicio que les voy a proponer, una autorrevisión para encontrar marcas, espacios y rituales propios. Eso les voy a mandarles por un documento para que lo entiendan mejor, pero les voy a explicar muy por encima. Cuando hablamos de marcas, como estamos hablando de cuerpo en este taller, hablamos de marcas físicas y no físicas. En definitiva, aquello que sentimos que nos identifica. O sea, aquello que nos configura identidad, hablando de configuración, ¿sí? Pueden ser marcas en tanto que, por ejemplo, yo tengo una marca en la voz, o tengo una marca en mi manera de actuar, o tengo una marca evidente física. Pueden ser marcas autoinfringidas, quiere decir que las hicimos por decisión propia, justamente para identificarnos o para marcar una diferencia en nuestro cuerpo con respecto a los demás cuerpos, o pueden ser marcas con las que nacimos o marcas accidentales. De pronto tuve un accidente, yo tuve un accidente por el cual tengo una cicatriz en el rostro y eso se convirtió en una marca que me identifica. Espacios. Cuando hablamos de espacios nos referimos, y ya ven la diferencia, no hablamos de lugar, hablamos de espacios. O sea, espacio es un término amplio. En tanto, aquel que sí devienen de lugares, sí parten de lugares físicos, pero se convierten en espacios de significación que nos han determinado. O sea, estas tres instancias, marcas, espacios y rituales, son una tríada que lo que hace es construir nuestra identidad, prácticamente, ¿sí? Que nos marca qué espacios nos definen, pueden ser presentes o pasados, nunca futuros. Y en cuanto a rituales propios, es importante que les aclare esto. Cuando hablamos de rituales, incluimos también la idea de micro rituales, quiere decir aquellas acciones casi mínimas que no, de las que a veces no somos muy conscientes, pero que sentimos que son importantes, que nos definen, que nos influyen, que nos transforman, que de alguna forma tienen una acción de mutación sobre nosotros. Quizás es algo sencillo, es algo simple, como levantarme por la mañana y mirar hacia algún punto, quizás el baño, quizás escuchar una música, quizás manipular un objeto. Sí, hay micro rituales que tenemos, y podemos ser conscientes o no, que nos identifican, digamos, ¿cierto? Porque los construimos como significaciones. A veces las hacemos a manera inconsciente. Miren que yo les dije ahorita, ojo, no siempre configuramos como una manipulación consciente que hacemos de la realidad. Muchas veces la configuración es una acción prácticamente instintiva y muchas veces inconsciente. Desde ese autorreconocimiento que ustedes van a hacer, buscando sus marcas, espacios y rituales, van a proponer unas palabras, ¿sí? Empezamos primero con un texto. Esa es la primera parte de la autorrevisión y ahorita vamos a aclararlo un poquito más. Vamos a tener ejercicios prácticos
que son laboratorios, lastimosamente a distancia, y esto es muy importante. La articulación entre la experiencia y la reflexión conceptual quiere decir que vamos a trabajar, sí conceptualmente y teóricamente, pero siempre sobre la base de la experiencia, ¿sí? Y vamos a buscar llegar a una puesta en escena que evidencia el cuerpo como lugar de enunciación y que articula marcas, espacios y rituales. Ese es el trabajo que vamos a hacer en Configuración Espacial 1 a través de la manera en que ustedes habitan el espacio propio dado por este confinamiento, para lo cual les voy a mostrar ahorita algunos referentes y algunos ejemplos, ¿vale? Entonces ustedes lo que van a hacer es un proceso de reflexión que va a terminar en un video o un trabajo fotográfico donde ustedes se relacionan con el espacio que están habitando en este momento de confinamiento. Hoy vamos a empezar ya con una parte así. Bueno, en cuanto a la metodología, vamos a hacer 3 transiciones. Partimos primero de la reflexión de ustedes con sus propios cuerpos, casi que en soledad, desde estas marcas, espacios, etc. Por supuesto que hay partes de esta presentación que no se aplican. Un segundo momento donde hacemos una transmisión, quiere decir que nos contactamos con otros cuerpos, así sean con los que convivimos o con el espacio. Y un tercer momento donde vamos a hablar de la noción de cuerpo relacional o social, que también tiene mucho que ver con el contagio que estamos viendo actualmente. Estos cortes evolutivos se transforman completamente, pero por ahora van en la casa, los voy a saltar y después los trabajamos con más calma y los hablamos con más calma porque ahora tengo que mostrarles otro documento. Es importante la revisión histórica, por eso es un documento que les mandé, que habla es un documento como un artículo, digamos, que habla de esa historia del arte donde va del objeto a la acción. Y muy importante revisar esta idea del cuerpo en el arte. ¿Por qué hacemos 3 etapas en nuestro proceso donde hablamos del cuerpo solo, después el cuerpo en relación y después el cuerpo relacional? Porque eso es una analogía a lo que pasó con el trabajo del cuerpo en el arte. ¿Qué pasó por esas etapas precisamente? Años 60 o 70 tenemos artistas que trabajaban con el cuerpo casi que en soledad. Posteriormente, en los años 80 se empieza en el arte del cuerpo a trabajar un poco más en relación con otros cuerpos y después ya viene un proceso que va hasta la contemporaneidad, hasta el momento actual, y donde se ha impulsado lo que es el arte social, digamos. Y estos son algunos ejemplos de trabajos de habitar, donde se crean configuraciones en el espacio, entre cuerpo y espacio. Fíjense que en estas configuraciones todo depende, es una interdependencia, digamos, ¿cierto? O sea, casi que el espacio y el cuerpo se integran mutuamente en una relación, lo que yo les decía, se configuran mutuamente. Sin ventanas no hay cuerpo, sin cuerpo no hay ventanas. Y es parecido al tipo de instalaciones o trabajo que ustedes van a hacer, pero en este caso en sus casas. Aquí tenemos otro ejemplo de configuración de instalación donde el cuerpo está implícito. Miren, por ejemplo, la imagen de la derecha, donde al ella tener un espejo en la boca, refleja otro cuerpo, o sea que entra otro cuerpo casi que dentro de ella o en la composición, sencillamente por la acción del espejo. Una cosa que pueden ustedes darse cuenta en estas imágenes que les estoy mostrando, en esta específicamente, es que miren el ángulo de la cámara, la mirada configura, esto es algo también importante, anoten por favor por ahí. Algo que configura también es la mirada. Según cómo miramos o cómo somos mirados, configuramos o somos configurados. Aquí tenemos otro ejemplo, este es un ejercicio muy interesante, miren este ejercicio en qué consiste. Consiste en que el cuerpo tiene una misma postura en 3 instancias diferentes. Quiere decir que, como le decía ahorita a una de las estudiantes, ¿qué configura qué? ¿Será que el cuerpo configura el espacio, el espacio configura el cuerpo? Miren que en esta imagen el cuerpo se mantiene igual, pero por cambiar el espacio ya la relación se cambia. Aquí también tenemos fotomontaje que también se puede utilizar. El cuerpo significa el espacio. Una cosa es un cuerpo en la misma postura, con las manos arriba, tratando de soportar una tela que le cae encima. Y otra cosa es un cuerpo que coloca nubes. Aquí el espacio configura el cuerpo. ¿Quién configura a quién finalmente? Se configura mutuamente. Están viendo aquí ejemplos de lo que ustedes van a hacer, insisto. Aquí es una configuración en espacio más abierto, en fin. Aquí lo que va a ver son antecedentes. Esta es una clase que por supuesto existe desde que existe casi que nuestro programa. Aquí tenemos otras acciones. Vamos a trabajar
reflexionando en torno también a la noción de lo performático, el performance. No es una clase de performance, pero va a tener ese eje también. Y bueno, aquí vamos a ver, estos otros ejemplos son ejemplos de ejercicios que hemos hecho. Estos fueron en espacio público, que lastimosamente por ahora no podemos hacerlo, alguna vez ojalá lo hagamos, porque es que esta clase tenía algo fundamental, la reflexión de la ciudad. Esa reflexión se mantiene, solo que en esta coyuntura va a tener una variación, porque esa reflexión con lo urbano generalmente terminaba en una intervención justamente en el espacio urbano, intervenciones como estas. Aquí estamos viendo una relación, por ejemplo, un concepto, anoten por favor, liminal. Liminal. ¿Qué significa que el límite es al mismo tiempo el enlace? Aquí tenemos una transmisión entre cuerpos, una confusión entre cuerpos que se... Este ejercicio igual se lo voy a explicar posteriormente y lo vamos a hacer si sea a la distancia, es muy interesante. Es la transmisión de un dibujo de espalda a espalda, transmitiendo la sensación. Es una noción de contagio. Algunos conceptos que vamos a trabajar muy importantes es el concepto de fragmentación, porque la fragmentación es el problema que nos lleva a buscar un campo relacional. El sentirnos fragmentados del mundo y de nuestros propios cuerpos es lo que nos hace buscar justamente esa relación de la que hablamos ahorita. Estas son intervenciones que se hacían, insisto, en espacio abierto, con la clase. Insisto, el taller nunca se ha asumido como una cuestión disciplinar específica o de técnicas únicas, porque se centra en dos nociones que permiten la comunión entre diferentes disciplinas. Encarna lo esencial de cada una de ellas. O sea, quiere decir, miren que la configuración espacial, tanto la configuración, el configurar, como la noción de espacio, en qué disciplina, en qué campo de la vida uno está presente, y hablando del arte, en qué disciplina eso no está presente. Está presente en todas, en la danza, en la música, en la escena. La relación cuerpo y espacio es una relación fundante para las artes, es iniciática. Por eso también hablamos del ritual, porque finalmente lo que hoy denominamos arte es la sublimación de los primeros rituales que casi que como especie nosotros llevamos a cabo en comunidad. Es de los rituales que sale lo que llamamos hoy arte, digamos. Y sí, aquí está el centro del asunto. Cuando hablamos de configuración espacial, estamos haciendo alusión no a los elementos objetuales o corporales que se ubican en el espacio, no al abordaje de estos elementos como materia fundamental de significación, sino al espacio mismo, que implica la relación de los elementos. Son las relaciones entonces entre sí, de los elementos entre sí, y no de cada elemento por separado. Entonces, dado que esta es una configuración espacial, es una noción básica, casi que en la vida, y mucho más básica en el arte, es el presupuesto de toda expresión artística, este taller es medular en el programa. La dimensión espacial se conecta entonces con las dimensiones corporales y rituales. El espacio es determinante en la experiencia corporal en su relación con lo ritual. Y en este caso nosotros queremos insistir en lo procesual y en lo vivencial como método de creación. Quiere decir, yo les voy a proponer a ustedes que la creación parta de sus propias experiencias vivenciales y de un proceso más que de la definición de un objeto de creación. El espacio es colectivo, el cuerpo es universal como canon, pero, ojo, la posición que ocupa un cuerpo en el espacio es un lugar de enunciación propio y es individual, es un criterio propio. Como ustedes se paren frente al mundo, es la postura política de ustedes ante la realidad e implica la identidad de ustedes. Por eso uno tiene que pensar muy bien qué lugar uno ocupa ante la realidad y el mundo. Y entender el cuerpo como geografía en sí misma que se explora. Y sí, todo acto creativo es de por sí transformador. Alguien decía, modificar, sí, siempre modificamos. Cualquier acción que hagamos modifica la realidad que vivimos. Podemos ser o no conscientes de esas acciones y de esas modificaciones que establecemos. Y la idea, lo que buscamos es como artistas ser conscientes.
De hecho, el arte lo que busca, hablando de lo que hablamos ahorita en términos de ritual, es precisamente cómo hacer tangible lo intangible. Esa es la pregunta del arte. ¿Cómo hacer tangible lo que no es tangible? ¿Cómo la significación que nadie ve, lo que está en mi cabeza, en mi mente, en mi emoción, en mi percepción subjetiva, cómo lo hago para, digamos, real o cómo lo hago tangible? No solamente para que los demás lo vean, más allá de verlo, y más difícil aún, para que lo sientan. Unos textos básicos que trataré de enviárselos por correo, en PDF, aunque hay que tener en cuenta que un texto fundamental de esta clase es uno que les mandé, es un libro completo, es para que lo vayan consultando en la medida de lo posible, y es La Poética del Espacio de Gastón Bachelard. Bien, hasta ahí la presentación de este documento y terminamos con... Este es el sílabus de la clase. Hago una pausa antes de pasar al sílabus y terminar. Estos son 3 minutos, presento el sílabus y con esto les indico el primer ejercicio. Bueno, primero entonces, preguntas, dudas sobre la presentación que les acabo de hacer o comentarios, o por lo menos saber que todavía están ahí y que no estoy hablando solo como un loco. Sí están ahí porque escuché un suspiro. Sí, sí. Sé que, al menos sé que hay alguien ahí. Sí, Alguien anda por ahí. Ok. Con que hay una sola voz, quedo tranquilo de que no estoy solo yo acá. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, entonces Sí, hacemos el sílabo, pero antes le voy a pedir un favor. Voy a contar hasta 10. Escuchen bien que cuento hasta 10. Y no sé si tienen audífonos, lo pueden poner en alto. Y en lo que cuento 10, se van a poner de pie, van a estirar los brazos, la cabeza, van a dar 2 vueltas en el lugar, qué sé yo. ¿Listo? Para que se muevan un poco. Y termino de contar 10 y pasamos al sílabus, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, creo que fue muy rápido, más lento. 6, 7, 8, 9, 10. Tomen agua, por favor, si quieren, pues igual pueden estar escuchando acá, eso es la parte interesante de estar en la casa, pueden estar tomando agua, lo que quieran hacer. Pasamos al sílabus entonces. Esto que les voy a decir es muy importante. ¿Ustedes tienen claro lo que es el sistema de créditos? No. No. Uy, No, la verdad no está muy claro. Muy bien. Estudien el sistema de créditos porque ustedes a lo que se enfrentan cuando entran a la universidad es un sistema totalmente distinto al del colegio, y que ustedes terminan esta carrera si cumplen con unos créditos, ¿ok? Y para cumplir con esos créditos tienen que cumplir con cosas que son obligadas y otras que no son aparentemente obligatorias. En realidad sí lo son, pero parece que no lo fueran. O sea, prácticas académicas, electivas, cosas que ustedes inscriben. Tienen que sacar su cuenta matemática de créditos por semestre y tratar de ir viendo porque no es por tiempos. Ustedes no se gradúan porque pasen los 7 semestres más o menos que implica la carrera. Se gradúan porque cumplen con los créditos, ¿sí? Y los créditos tienen que ver con horas, con tiempo de dedicación. Ese tiempo de dedicación no está atado únicamente, pilas con esto, a lo que aparece en el horario, entre comillas, presencial. Ejemplo, este mismo de esta clase. Miren, si ven aquí el documento, alguien que me conteste. Sí, aquí lo vemos. Sí, señor. Perfecto. ¿Qué están viendo ahí? A ver, díganme qué dice ahí. ¿Número de créditos qué dice? 2. Ok. ¿Qué dice acá?
En la tablita. Horas de trabajo directo. ¿Qué dice? 2. 2. Bueno, entonces, 2 horas de trabajo directo, 2 de cooperativo, que suman 4. Cuando ustedes les mandaron el horario, aparece 4 horas de configuración espacial, ¿es correcto? Sí. Y 4 horas de técnicas de expresión, ¿es Sí, correcto? Sí. Sí. Y 4 de Sí, morfología. señor. Perfecto. Esas 4 horas no son las únicas. ¿Qué les parece? ¿No? ¿No ven eso? Resulta ¿Cómo que esas así? 4 horas no son... ¿Ven que no saben lo que son los créditos? Para que ustedes se ganen conmigo 2 créditos, que es el contrato que estamos haciendo de manera virtual en el día de hoy, ustedes tienen que cumplir con 6 horas. No 4, 6. Toda clase que ustedes inscriben tiene unas horas, entre comillas, presenciales. Digo entre comillas porque no estamos ahora, sino virtualmente. Esto que estamos haciendo se considera presencial. Es lo que sustituye lo presencial cuando no hay coronavirus. Entonces, toda clase que ustedes inscriban tiene 4 horas o tiene unas horas presenciales, 4, 5, 2, en fin, y otras de trabajo autónomo. Quiere decir que ustedes tienen 4 horas en el tiempo que aparece en el horario, más 2 horas para que ustedes hagan, adelanten tareas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que un profesor puede decirle a ustedes, esto que les voy a dejar es para las 2 horas de trabajo autónomo. Por tanto, ustedes tienen que hacerse un horario donde no solamente ubiquen esas horas que aparecen en el calendario como tal, sino que tengan en cuenta las de trabajo autónomo. Configuración espacial entonces no tiene 4 horas, tiene 6. 2 de trabajo directo. ¿Qué significa trabajo directo? Significa esto que estamos haciendo. El profesor, de manera directa, dando una charla a los estudiantes. 2 cooperativo. ¿Qué significa cooperativo? Significa que en el tiempo de la clase hacemos trabajo cooperativo, colaborativo, donde revisamos recursos, hacemos trabajo de relación. Si estuviéramos en la SAP, se reunían ustedes en grupos y iban a la biblioteca, etc. Eso es cooperativo, que no tiene que ser directo con el profesor. ¿Sí me entienden? Y 2 de trabajo autónomo, que están por fuera de las 4 horas que aparecen en el calendario. Ustedes tienen que sacarse 2 horas mías, 2 horas de técnicas, 2 horas de morfología, no sé si 2, 3 o no sé cuántas de teoría, etcétera. Y si no tienen en cuenta esas horas de trabajo autónomo, entonces se les va a exceder el horario de trabajo. 6 horas, 2 créditos, ¿listo? Bien. Aquí lo que aparece es la justificación del espacio académico en relación al sílabus de la asignatura. ¿Saben lo que es un sílabus? Aló, me dejaron solo. Sí, sí, sí. Ok. Un sílabus Aquí es... estamos. Ok, un sílabus es como el programa macro de una asignatura. Es casi que lo que plantea el área. O sea, morfología, en este caso configuración. Configuración es un área que incluye 3 configuraciones. Hay un sílabus de todo el área. El plan de curso, que es este documento que tengo acá, que es el que ya les mandé, creo que lo recibieron. El plan de curso es lo específico, lo particular dentro de esa cuestión grande. ¿Ok? Entonces, este plan de curso tiene una justificación, la van a leer, igual son conceptos que ya trabajamos, que ya les estuve comentando, pero lean el documento. Unos objetivos específicos para que lo revisen. ¿Por qué? Porque estos objetivos van a ser la base de la evaluación. ¿Okay? Según esos objetivos es que yo voy a evaluar. Quiero solamente, acá no voy a leer todo, pero sí referirme a esta parte. Dice reconocerse desde la propia corporeidad y en las relaciones cotidianas. Eso va a ser fundamental en este momento. Reconocernos desde el cuerpo que somos, ¿sí? No que tenemos. Tener un cuerpo significa que es como si yo poseyera algo que no soy yo. Yo tengo un computador, tengo un esfero, tengo un micrófono, en fin, ¿sí? No. Yo soy cuerpo, que es distinto a tener. Reconocerse desde ahí y en las relaciones cotidianas, sobre todo en este momento en que estamos de confinamiento, ¿vale? Evocar espacios desde el cuerpo y sugerirlos para otros cuerpos, lo vamos a hablar ahorita. Y ir transitando de ese cuerpo que está resguardado al cuerpo que está expuesto en el espacio público. El espacio público no es solamente la calle, el espacio público es la sociedad en general, ¿sí? Las redes son un espacio público. Unas competencias, vamos a saltarlas y esto sí es importante.
Contenidos y cronograma. Primero, en la primera y segunda semana vamos a dedicarnos solamente a hacer introducción a la relación cuerpo-espacio. ¿Vale? Ok. En lo presencial, quiere decir esto que estamos haciendo, vamos a presentar el programa y esta es la primera tarea. Cada estudiante presenta, o bueno, lo leo tal como está. Presentación por cada estudiante de lugares que habitan y sus significaciones en tanto espacio y cuerpo. Recopilación de palabras que den cuenta de las experiencias de cuerpo y espacio. Primer ítem que vamos a trabajar, el cuerpo casi que sobre sí mismo. Entonces, el cuerpo sobre sí mismo parte de esa idea que hablamos de marcas, espacios y rituales. ¿Sí? Primera tarea que les voy a poner y para ver si la tenemos clara. Cada quien va a hacer una revisión de sus marcas, espacios y rituales. ¿Listo? Y sobre eso va a ser un pequeño texto que van a presentar en la próxima clase. ¿Entendimos esa tarea? Sí, señor. Sí. Sí, señor. Ok, perfecto. Después les voy a mandar un texto donde se explica más claramente esa noción de marcas, espacios y rituales. ¿Listo? Bien. Dentro de esto unimos un ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Recuerden la diferencia entre lugar físico y espacio como significación. Desde esa diferencia, ustedes van a seleccionar un espacio que estén habitando actualmente o que pudieron haber habitado, correcto, y que tenga una influencia sobre ustedes, que haya dejado huella sobre ustedes, insisto, pasada o presente. No tiene que ser el lugar que están, insisto, ahora mismo, por ejemplo, y eso también puede hacer que acudamos a la melancolía. Quizás hay un lugar que me determina y que me configura como identidad o que tiene una influencia fuerte sobre mí. Esa influencia, ojo, puede ser positiva o negativa, no tiene que ser necesariamente positiva, ¿vale? Y ese lugar puede ser un parque al que yo asisto cada vez que puedo y en el que me siento bien o mal o me influye o es importante ese lugar para mí, aunque en estos momentos no pueda acudir, no pueda asistir allí. Ok, puede ser un lugar así. Ahora, pues un lugar que me ha influido de manera negativa, como que sé yo, el Transmilenio, una esquina de la ciudad que no es agradable, pero que me influye, no eliminemos aquello que nos define y nos construye porque lo rechazamos o porque no nos gusta, no hagamos eso, ¿sí? Y lo que vamos a hacer entonces es hacer un texto no describiendo el lugar físico, ya entendieron esa diferencia conceptual, sino el espacio como significación, que también está relacionado con las sensaciones que me deja ese lugar. O sea, yo entonces no voy a decir describir el parque tal de tantos kilómetros y con tantos árboles y un sendero y en tal esquina y en tal dirección, no. Yo voy a hablar en el texto de aquellas cosas que me hace sentir ese lugar y aquellas significaciones que para mí tiene. Entonces puede ser un texto que termine diciendo, hablando sobre la paz, sobre la tranquilidad, sobre la relajación, sobre el sueño, sobre la significación que puede ser simbólicamente un bosque, entonces no le digo parque, ¿sí? Le digo bosque o lo llamo paraíso o lo llamo infierno, si me deja esa sensación. Vamos a hablar no del lugar, sino de las sensaciones. Tenemos entonces dos tareas. Revisión de marcas, espacios y rituales y selección de un espacio que voy a referir no como lugar físico, sino como sensación, espacio y significación. Hago pausa. ¿Entendemos hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Profe, una pregunta. O sea, en la segunda tarea, pues obviamente es como el espacio, pues obviamente con el significado y demás. Pero en la primera, en la revisión de marcas, espacios y rituales, es simplemente el espacio como tal físico, o sea, como la parte más física. O también con el No, significado. también. Es el espacio también como aquello que deja en ti, más el lugar físico. Listo, Y de gracias. hecho,
de hecho, lo que estamos haciendo son dos tareas que están relacionadas. Quiere decir que, tenemos una que trabaja 3 elementos: marcas, espacios, rituales, ¿correcto? El elemento espacio de esa tarea puede ser el mismo espacio de la segunda tarea que les estoy poniendo. Se puede repetir. ¿Sí? Bien. Entonces, semana 3, 4 y 5, vamos a hablar de cómo habitar desde el cuerpo. Ahí está la poética del espacio, el habitar, diferencia entre lugar físico, espacio y significación, ya les estuve comentando. Y ustedes van a presentar estos lugares que habitan y sus significaciones en tanto espacio y cuerpo. ¿Sí? Recopilación de palabras que den en cuenta la experiencia del cuerpo y del espacio, conformación de, en fin. Eso pues lo vamos a ver como con calma, pero sí es importante que vamos a ver y vamos a trabajar conceptos y nociones que tienen que ver con la relación lugar, cuerpo, espacio, y vamos a trabajar con referentes artísticos de los años 60 y 70. Ya les voy a mostrar. Vamos a terminar en 10, 15 minutos. No pasamos de las 12 ahorita, ¿vale? Para que las 2 horas que quedan de la clase sea de trabajo autónomo. ¿Listo? Entonces ya vamos a terminar esta presentación en unos 15, 20 minutos, ¿vale? Bueno, los análisis de conceptos básicos, cuerpo y corporalidad, relaciones lugar y espacio como significación, afectaciones y composición del cuerpo y espacio. Esta es, en la semana 6 entramos ya a lo que es esos conceptos de cuerpo, espacio, zona intermedia y lo que les decía, lo liminal. Y aquí es muy importante esto. Nosotros vamos a hacer mucho énfasis en la relación espacio, cuerpo, virtualidad. ¿Por qué hacemos ese énfasis? Porque precisamente esta coyuntura en la que estamos nos lleva a pensarnos el cuerpo en un contexto de virtualidad. Quizás el cuerpo no directo, no presente, no carne, pero sí el cuerpo virtual, que también es una manera de configurar el cuerpo. Y de hecho, muy seguramente, la finalización de nuestra clase sea, o de nuestro taller del semestre, sea a través de la virtualidad. Por tanto, vamos a ver un concepto, si ven acá en el documento, semana 7, dice video performance. Ese es un concepto que vamos a trabajar y son acciones performáticas que no son presenciales, que están pensadas para video y que se hacen a través de la virtualidad. Los últimos 15, 20 minutos de la clase de ahorita, de esta presentación, va a ser viendo algunos ejemplos. Bueno, aquí la semana 8. En fin, que van a ver acá este programa con las semanas y con los contenidos de cada semana. Voy a saltar de una vez al final. ¿Por qué? Porque ustedes querrían saber con qué terminamos este semestre. Bien, terminamos con una entrega que es un video y que se articula a un proyecto que llamamos Habitación. Es un proyecto donde el habitar y la acción se unen y es un juego con la noción habitación. Y ya les voy a poner ahorita un ejemplo de un grupo de Facebook sobre eso. Listo. Eso es el programa. Aquí están como los contenidos generales.